Muy bien, buenas tardes compañeros. Ya estamos por comenzar nuestro webinar. Solo espero a que se conecten un par de personas más y empezamos. Como podrán notar, estamos utilizando el teléfono celular ya que tuvimos ciertas dificultades técnicas con la computadora y vamos a estar grabando directamente desde nuestra aplicación del celular. Entonces, de igual manera voy a estar pendiente aquí por mi computadora personal para que si me dejo de escuchar, si se traba, si tienen alguna pregunta durante la exposición, me la pueden hacer saber. Y ok, ya me confirman que ya estamos todos conectados. Excelente, vamos a comenzar. Vamos a comenzar este webinar denominado Negligencia Médica. Me presento, soy la licenciada Gabriela Burgos. Y vamos a hablar justamente de este tema, el cual es un tema un poco amplio y para que haya una mejor comprensión vamos a comenzar con ciertos términos que son primordiales para que podamos ir hilando poco a poco la información presentada con el objetivo de que al final nos quede bastante claro qué es una negligencia médica, cómo es que también hay ciertas instituciones encargadas de apoyar cuando este fenómeno ocurra, como es la CONAMED, como es la CNDH. Vamos a ver también cuáles son los fundamentos en materia legal, específicamente los artículos que garantizan la protección de la salud del derechohabiente o del paciente, y que de esta manera nos quede bastante claro el tema. Antes de ver tal cual que los conceptos que les mencionaba, creo que es importante reconocer que el término de negligencia médica resuena con bastante preocupación tanto en el ámbito de salud como en el legal, ya que este es un fenómeno complejo, multifacético, que plantea interrogantes cruciales sobre la responsabilidad profesional, los derechos del paciente, pero también sobre la calidad de los servicios de salud. En México y en el mundo, la negligencia médica no solamente es una cuestión ética, sino también un asunto legal con implicaciones significativas. Bueno, en el marco jurídico mexicano tenemos diferentes leyes y normativas que establecen parámetros para la práctica médica y también definen ciertas responsabilidades para los profesionales de la salud, pero también para los pacientes. Me voy a adelantar poquito. Nosotros tenemos unos pilares que sustentan la regulación de la negligencia médica, como nuestra misma Constitución, la Ley General de Salud, el Código Penal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos. Y bueno, ante este panorama que es importante, es también fundamental que nosotros comprendamos los aspectos legales que rodean la negligencia médica, tanto para prevenirla, pero también para garantizar que cuando esto ocurra, se haga justicia. Y bueno, nosotros vamos a partir con el término acto médico, pero para hablar del acto médico es necesario que nosotros también conozcamos qué es un hecho y un acto jurídico. En este caso, un hecho jurídico es un acontecimiento natural, es un acontecimiento del hombre que genera consecuencias de derecho, como puede ser el nacimiento de una persona, la promulgación de una ley, un golpe de estado. Mientras que el acto jurídico son los actos donde se manifiesta la voluntad, es la manifestación de la voluntad, la cual tiene la intención de crear consecuencias de derecho que son reconocidas por la ley. Es decir, esto no es algo nada más que ocurra como es un nacimiento, sino que aquí ya estamos dando nuestra voluntad o nuestras ganas de crear consecuencias ante la ley, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué ejemplos podemos ver? Puede ser la firma de un contrato, la firma de un contrato de compraventa, incluso el matrimonio es un acto jurídico. Y entonces estamos viendo que tenemos ciertos beneficios o ciertos derechos con estos dos, con el acto jurídico y con el hecho jurídico, pero que también conlleva una obligación o una responsabilidad. Y justamente esto también es un tema importante en cuestión de la responsabilidad de un profesional,
porque tenemos 3 aspectos que nos mencionan qué es la responsabilidad de un profesional o por qué un profesional debe de actuar. Bueno, por virtud de la ley, que es por mandato, por virtud del conocimiento, porque se tienen las habilidades y técnicas necesarias para actuar, y por contrato, que es técnicamente la prestación de servicios profesionales. Entonces, aquí en la diapositiva nosotros tenemos el término del acto médico, que en resumen, pues es un conjunto de acciones dirigidas hacia el paciente por un profesional de la salud, cuyo objetivo es brindar atención médica. Entonces, estos actos médicos van encaminados a brindar un servicio al paciente, donde la atención, la recuperación de deben de ser realizadas, como ya mencionamos, de manera profesional por alguien capacitado, y que si estas no se hacen de manera adecuada, se podrían generar consecuencias de derecho. Estas mismas pueden afectar al profesional médico o los servicios de salud si no se hacen de la manera más óptima. Y bueno, también ya que estamos hablando mucho del término de salud, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud no lo menciona o no lo define como un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Y esto creo que es muy importante, ya que no solamente nos estamos encargando de que la persona esté saludable físicamente, sino que mentalmente y su forma de desarrollarse o desenvolverse con los demás también cuenta para poder definir si está saludable o no. Y bueno, en la siguiente diapositiva nosotros estamos ya hablando de las características del acto médico. En este caso tenemos en primer lugar, pues la profesionalidad. En esta hace referencia a que solamente el personal de salud que está debidamente entrenado puede realizar asistencia médica. Y es justamente lo que veíamos acá en esta diapositiva, que tiene que ser un personal que esté capacitado, que tenga los conocimientos necesarios para poder realizar o desempeñarse. Y de hecho, este principio de la profesionalidad se encuentra en la Ley General de Salud, en el artículo 79. En el número 2 tenemos la ejecución típica estandarizada. Esto significa que los profesionales de la salud deben de prestar servicios de atención médica bajo estándares ya reconocidos como validados por la ciencia médica y atendiendo el Lex Artis ad hoc, que significa en base a las condiciones particulares del paciente y también a las circunstancias de lugar, modo, tiempo. Recordemos, cada cuerpo es un mundo, cada caso es diferente, por lo tanto, sí tenemos que especificar, sí tenemos que individualizar el tratamiento, pero siempre tomando como fuente o base aquellos procedimientos ya reconocidos como válidos por la ciencia médica. Otra característica del acto médico es la finalidad lícita. Básicamente es que los profesionales de la salud deben apegarse a la protección de esta misma, ¿sí? Y de hecho esto también está establecido en el artículo número 4 de nuestra Constitución. La licitud nos dice que el acto médico es lícito si se realiza conforme a la ley, es decir, en base al Lex Artis ad hoc, pero que también es importante tener el consentimiento del mismo paciente. Y por último, la no formalidad es que se puede dar la atención médica a pesar de que no haya un contrato tal cual estipulado o que no haya algo anotado de manera física. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este caso, también estamos hablando acerca de la responsabilidad del profesional médica. Aquí podemos ver en este esquemita que, bueno, los criterios en la responsabilidad médica constituyen dos aspectos o se manejan dos criterios específicos, que es el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Ya tal cual el elemento objetivo nos señala
que es a través de un daño directo hacia el paciente, como puede ser el daño al cuerpo, una lesión, o a la salud. Y también están los elementos subjetivos, que es, creo, nuestro tema central, la cual es la culpa por impericia, la imprudencia, la negligencia médica y también tenemos las inobservaciones de normas y reglamentos. Hay que recordar qué significa cada una de estas. La negligencia médica, bueno, me voy primero por culpa por impericia para irnos en el orden en el que están ahí acomodados. Pero la culpa por impericia es cuando nosotros tenemos una falta en los conocimientos técnicos, cuando nos falta experiencia o cuando no tenemos una habilidad ya sea total o parcialmente desarrollada. Por lo tanto, no estamos aptos para el desempeño profesional. ¿Cuál es un ejemplo aquí clásico? Que un cirujano trate de hacer una cirugía compleja que no es de su especialidad, que quiera opinar un médico acerca de un área de un paciente que no le corresponde, porque sabemos que aquí lo importante es zapatero a tus zapatos. Sí somos médicos, sí somos profesionales de la salud, sabemos, pero no podemos ser todólogos, por eso existen las subespecialidades, por eso existen las especialidades, las maestrías, los doctorados, para podernos hacer más grandes en conocimiento en un área específica. Entonces hay que saber reconocer hasta dónde puede ser nuestro tratamiento con el paciente. Después tenemos la imprudencia, ¿sí? En este caso, la imprudencia es un daño causado que se produjo porque el acto médico se realizó sin las debidas precauciones ni medir las consecuencias. Este también es algo que vemos de manera muy frecuente en un hospital. Por ejemplo, ¿qué puede ser una imprudencia? Que el médico de cabecera o el médico de base deje solo a los residentes en una operación, que deje solo a los residentes mientras está dando ellos la consulta externa. Entonces, ahí estamos viendo que no se están tomando las medidas preventivas adecuadas al desarrollo de este acto médico. ¿Por qué? Porque estamos dejando a alguien que todavía está aprendiendo, que todavía está en su proceso educativo, em, o sea, estamos dejando al paciente en manos de estas personas que, claro, sí tienen conocimiento, pero que siempre deben de estar supervisadas, ¿sí? Y por último, tenemos ya la negligencia, que es el tema central, como les mencionaba. La negligencia médica, pues es el incumplimiento de los principios de la profesión. Es decir, en pocas palabras, y como siempre lo podemos relacionar, es que lo que se debe hacer no se hace, o sabiendo lo que no se debe hacer, lo hace, ¿sí? Y creo que con esto queda bastante clara esta diapositiva, que de hecho, cuando nosotros ya tenemos algún acto de negligencia médica, o más bien cuando nosotros vemos que se está cometiendo una irresponsabilidad, nos podemos ir directamente al Código Penal. Por ejemplo, en el artículo 228 del mismo Código Penal Federal, nos menciona que los profesionistas de la salud y sus auxiliares deben ser responsables de los delitos que cometan. De igual manera, en el artículo 229 y 230 se prevé el abandono del paciente sin causas justificadas y también cuáles son las medidas en pena que pudieran adjudicarse a este tipo de médicos que pues abandonan al paciente sin ninguna razón. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí también vamos a hablar acerca de la Ley General de Salud. Aquí hay que recordar que la Ley General de Salud nos va a estar ayudando a estipular ciertos conceptos. Entre ellos, en el artículo 23 nos define cuál es el concepto de servicios de salud. Y tal cual la Ley General nos menciona que el servicio de salud son aquellas acciones que se realizan en beneficio de los pacientes o de los individuos y de la sociedad en general. Y estos servicios de salud están dirigidos a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
En su artículo 24 nos menciona que los servicios de salud se clasifican en 3 tipos, que son los que vemos ahí en la misma diapositiva. Estos son de atención médica, que consisten pues en los servicios como son el diagnóstico de una enfermedad o del daño que ya tiene, como puede ser una atención ambulatoria, una clínica médica, de maternidad, cirugía general, etcétera. También tenemos los servicios de salud pública, que son los que prestan ya las instituciones de gobierno, como es la Secretaría de Salud o incluso el ISSSTE. Y por último, los servicios de asistencia social, que son aquellos servicios que también se encuentran mencionados en el artículo 168, y es la atención a personas que, pues, por carencias socioeconómicas o por alguna condición de discapacidad, se vean impedidas de satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y de desarrollo. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los fundamentos para la protección a la salud. Como hemos visto anteriormente en clases, hay que recordar que en el artículo 133 nos menciona que tanto la Constitución y los tratados internacionales es lo que más se debe de respetar, es decir, eh, sobre la Constitución no hay nada, siempre nosotros vamos a gozar, bueno, todas las personas, ya me estoy también adelantando un poquito a la próxima diapositiva porque aquí vamos a ver exactamente cuáles son los artículos de la Constitución mexicana que protegen a los pacientes en base a la salud, pero hay que recordar que todas las personas que se encuentren en los Estados Unidos mexicanos van a gozar de todos los derechos que se proclamen en la misma Constitución que en los tratados internacionales. Entonces, nada ni nadie sobre la Constitución, artículo número 133. Como ya lo mencionábamos, pues para proteger o los fundamentos para proteger la salud de una persona en nuestra Constitución son estos principales. También tenemos por el artículo 25, pero bueno, en el artículo primero, como ya se mencionó, es que todas las personas que estén en los Estados Unidos mexicanos vamos a gozar de los derechos humanos que se reconocen en esta Constitución y los tratados internacionales. También haciendo énfasis que esto fue gracias a la reforma en el año 2011, ya que aquí ya se nos como que concede, bueno, no se nos concede, sino que se nos garantiza que tenemos derechos humanos, pero que también tenemos garantías. ¿Qué son las garantías? Hay que recordar que las garantías son los mecanismos de defensa ante mis derechos, ¿sí? Una garantía es la forma en la que yo voy a hacer valer el derecho que se me está otorgando en esta Constitución. También tenemos el artículo cuarto, que es el artículo fundamental, ya que nos menciona que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la misma ley va a definir las modalidades para el acceso a esta. Recordemos cómo es que la ley o nuestro México, nuestra entidad federativa, nos da cómo nos da la garantía de la salud, ok, a través del ISSSTE, a través del IMSS y también de otros servicios o instituciones de salud que nos ayudan a cuidarla, promoverla. El artículo número 17 constitucional nos menciona que ninguna persona puede hacer justicia por sí misma y en pocas palabras es que si se comete algún acto de negligencia médica, tiene derecho a reclamar y tiene derecho a que se le administre la justicia a través de tribunales que se van a encargar de llevarla a cabo tratando de buscar una conciliación, no una sanción. También por ahí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo, bueno, ya me estoy también saliendo un poquito de la Constitución, pero es importante mencionarlo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su artículo 25, nos menciona que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, en especial la asistencia social y los servicios sociales necesarios, ¿sí? Entonces también estamos hablando de protección a través de tratados internacionales. Me paso a la siguiente diapositiva y aquí también ya estamos viendo cuáles son los artículos específicos en la Ley General de Salud.
que están relacionados a la negligencia médica. Entre ellos está el artículo, bueno, ahí me faltó un 5, no sé qué le pasó al 5, pero es el artículo 51, no el primero, es el artículo 51 que establece que los usuarios tienen derecho a recibir atención médica de calidad y trato digno. Entonces, esto implica que los profesionales de la salud deben actuar con responsabilidad. Por ahí también se nos menciona el artículo 200. Bueno, ya, no, discúlpenme, el artículo primero también nos menciona, sí, disculpen, aquí me confundí. Y es que saben que en el artículo número primero de la Ley General de Salud nos menciona que esta ley reglamenta también la protección a la salud que tiene toda persona, también en los términos del artículo cuarto constitucional. Es decir, aquí reafirma que nosotros vamos a recibir los beneficios de la protección de la salud como se estipula en el artículo cuarto constitucional y también que tenemos que buscar, o más bien que este busca el acceso a los servicios de salud que contribuyen a, bueno, más bien que distribuya competencias y establece los casos de concurrencia entre la federación. También por ahí tenemos el artículo 272. Aquí también a lo mejor me faltó agregar el artículo 271, donde nos menciona que el derecho a la salud, pues entre varios elementos, se comprende el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo la calidad como la exigencia de que sean apropiados sean apropiados médica y científicamente. Esto significa que el personal médico sea capacitado, que los medicamentos y equipo hospitalario estén científicamente aprobados y en buen estado. O sea, no solamente tenemos que tener profesionales desde la salud con técnicas, habilidades y conocimientos bien adiestradas, sino que tenemos que tener una institución buena, una institución que no se esté cayendo, una institución que permita que mis pacientes estén atendidos de manera adecuada, así como medicamentos. Y el artículo 272 establece las bases para la existencia del Consejo de Salubridad General y la Comisión Nacional de Arbitraje, que es donde vamos a buscar resolver las quejas por la mala práctica médica. De igual manera, tenemos ciertas normas oficiales mexicanas, como es la norma oficial mexicana 004 SSA 3 del 2012, que es la norma del expediente clínico. Aquí esta norma nos estipula qué es lo que tiene que contener el expediente clínico, que esta información debe de estar completa y debe ser precisa, que debe de conservarse de forma segura y confidencial. Estos expedientes tienen que conservarse por lo menos por 5 años, que los expedientes son propiedad de la institución o del prestador de servicios, es decir, los pacientes no se deben de llevar los expedientes, no es un papel nada más, o sea, es importante. Las notas del médico deben de ser expresadas en un lenguaje técnico médico, debe estar la historia clínica completa y también aquí es muy importante ambas partes, o sea, que el médico haga su chamba, por así decirlo, de estar anotando de manera minuciosa toda esta información, pero que el paciente también esté dando la información correcta, la información precisa, que no mienta simplemente por quedar bien con el médico. También nos menciona la NOM 024 SSA 3 2012, que son los sistemas de información de registro electrónico, y la SSA 3 2011, que es para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. En la primera de los sistemas de información de registro electrónico es que ya estos expedientes pues también se hacen de manera digital y que hay que cuidarlos, hay que también regular la forma en la que se debe llevar el control de estos expedientes electrónicos. Y la otra NOM, pues nos habla de los procedimientos y los estándares de calidad que se deben de realizar a la hora de la toma de los laboratorios clínicos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la CONAMED, ya la mencionamos anteriormente en la diapositiva previa, y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Estos son importantes porque cuando se sospecha que se ha cometido un acto de negligencia médica en México, pues estas dos instituciones pueden intervenir y aunque sus roles y enfoques son distintos, pues ambas nos van a orientar para que exista una conciliación. Es decir, el usuario siempre tiene los derechos y obligaciones, como ya vimos anteriormente, y cuando existe algún acto no favorable para él, se puede presentar una queja. Y esta se tiene, bueno, para presentar esta queja por negligencia médica se tienen que agotar todas las instancias posibles. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? A que primero se va a hacer una queja contra la CONAMED, que en pocas palabras pues viene siendo una autoridad conciliatoria entre los pacientes y el servicio de salud. Si el acuerdo o acto de esa autoridad no es suficiente, no le gusta al paciente, ahora sí es cuando se presenta un amparo en contra del acto emitido de esa institución. Pero bueno, antes de hablar de eso, vamos a ver específicamente cuál es el rol principal de la CONAMED. Hay que recordar que es un organismo que es especializado en resolver los conflictos entre los usuarios de salud, bueno, de los servicios de salud, perdón, y los prestadores de servicios médicos. Su enfoque principal es el arbitraje, ¿sí? Y busca una solución conciliatoria entre las partes, no busca una sentencia, busca una conciliación. Esta puede emitir opiniones, técnicas, recomendaciones, incluso para mejorar la calidad de los servicios de salud. Y cuando se presenta una queja por la presunta negligencia, la CONAMED se encarga de investigar el caso, analizar la documentación médica y escuchar a ambas partes. Si hubo una mala práctica, efectivamente, pues se facilita un acuerdo reparatorio, pero repetimos, la CONAMED no impone sanciones, pero su forma de resolución puede ser tomada en cuenta en procesos judiciales, ¿va? Mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, es un organismo que se encarga de proteger y defender los derechos humanos en México. Y más que nada su enfoque es la defensa de los derechos de las víctimas, donde ya se violentó el derecho a la salud. Pero la Comisión Nacional realmente lo que hace son recomendaciones. Es decir, hace recomendaciones a las autoridades responsables para que se repare el daño y también adoptan medidas para evitar violaciones, hace recomendaciones para que el usuario sepa cómo proceder, pero realmente no es como que, incluso lo vimos en clase, no es como que haga gran cosa la Comisión Nacional, o sea, es orientativa, pero pues al final de cuentas la importante es hacer la queja ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que es la CONAMED. Y bueno, pues en la siguiente imagen tenemos cómo es que se realiza el procedimiento de queja. Claro, cuando se presenta una inconformidad, pues se hace la recepción de la solicitud del usuario y a partir de esta recepción de inconformidad existen tres formas de actuar. Se le puede dar una orientación, se le puede dar una asesoría especializada o se debe realizar una gestión inmediata. La gestión inmediata es cuando, por ejemplo, hay un paciente que es ingresado a la brevedad al área de urgencias o de alta especialidad y una vez que se analiza, bueno, ya dependiendo de cuál sea la que se realice, se analiza si lo que está ocurriendo es una mala práctica médica para que ahora sí se tramite una queja con el fin de que se dé lugar a la conciliación o arbitraje según pues se deciden las partes, ¿verdad? Y pues tal cual el procedimiento arbitral en la CONAMED se sigue cuando, este procedimiento más bien se sigue cuando el paciente y el médico no aceptan conciliar y autorizan que la CONAMED intervenga como un árbitro a fin de que se resuelva la queja. Y para la resolución del caso que está ocurriendo, que se está presentando, la CONAMED se apoya de la opinión de un experto médico certificado y en caso de que ya a través del análisis médico y jurídico se arroje que efectivamente pues existe una negativa en prestación de servicios o una irregularidad en el servicio, pues la CONAMED se encarga de proceder con la queja y ver cómo es que se va a indemnizar
o reembolsar por la mala práctica. También nosotros tenemos a través de la ley, perdón, de la CONAMED, ciertos derechos del paciente. En este caso, pues el paciente también tiene, como vimos, pues el derecho a recibir una atención adecuada, a recibir un trato digno y respetuoso, simplemente porque el paciente puede no tener un conocimiento amplio del tema o porque esté nervioso, porque tenga muchas dudas, no significa que lo vamos a tratar mal. Tiene derecho a recibir la información suficiente, clara, oportuna. También tiene derecho de decidir libremente sobre su atención, si decide o no tomar un tratamiento que está, eh, pues sí, que el médico le sugiere. De hecho, aquí también se involucra por la ley de voluntad anticipada. También otro derecho es que debe ser tratado con confidencialidad. Si hay algún diagnóstico, si hay algún tratamiento, lo que sea que el paciente no quiera externar, pues es importante que también se le respete y otorgar o no su consentimiento válidamente informado. Así como los pacientes tienen derechos, pues también los médicos los tienen y entre ellos está pues que ejerzan de forma libre y sin presiones, que tengan las instalaciones apropiadas y seguras también para poder trabajar, porque no me van a dejar mentir, hay hospitales que ya están muy deteriorados, hay hospitales que ya se están cayendo las puertas, que no tienen refrigeración. Me ha tocado que hay cirugías que se realizan en quirófanos que no tienen aire y los doctores están sudando, hay moscas, o sea, imagínense también el grado de contaminación e infección que hay para el paciente. Otro derecho de los médicos es tener también a su disposición los recursos que necesitan para poder llevar a cabo su tarea. Deben también recibir un trato respetuoso por parte de los pacientes y sus familiares y deben de tener acceso a educación médica continua, porque sabemos que este es un área que sigue innovando, que se sigue obteniendo más información, cada día hay nuevos descubrimientos y es importante estar lo más actualizados posibles. Y bueno, en conclusión, pues vemos que la negligencia médica es un problema que requiere atención y acción por parte de todos los involucrados. Es imprescindible que fortalezcamos los mecanismos de prevención, investigación y sanción de la negligencia médica y promover una cultura de seguridad del paciente y de responsabilidad profesional. Asimismo, el conocer nuestros derechos, como dijo el maestro una vez, si él es bueno tener el conocimiento, pero ¿de qué me sirve tener el conocimiento si no lo aplico? Entonces, hay que conocer los derechos, tanto de los pacientes como del profesional de la salud, para que de esta manera se puedan aplicar y tener en cuenta las normas legales que nos protegen y que al final del día, pues la colaboración entre pacientes, médicos y autoridades es esencial para garantizar una atención médica de calidad y proteger la salud de la población. Aquí al final dejo las referencias que fueron utilizadas para este webinar y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que no haya quedado claro, no sé si me fui muy rápido. Estoy aquí en el chat, en la computadora. ¿Hay alguna pregunta, compañeros? Mm. Bueno, creo que por el momento no hay ninguna pregunta. Me espero un minutito más. Muy buena plática. Gracias, compañera. Ok. Otra vez. Mm, felicidad. Ok, bueno. Creo que no hay preguntas por el momento, entonces con esto cierro mi presentación. Muchas gracias, compañeros, por estar aquí sintonizándome. Y también gracias al licenciado, bueno, nuestro profesor, porque el licenciado Gamaliel, ya que fue una clase y una materia que me gustó mucho y que realmente me deja más conocimiento para poder ser aplicado de manera profesional.